En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Hoy vengo a ti. Aleluya. Vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a ti. Vamos, dile. Tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionará. Vamos, dile otra vez. Hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad. Te necesito a mí. Y levanta tus manos, dile: tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor, y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón lo perfeccionará. Y fuera de nada deseo lejos de ti. Nada soy. Vamos, díselo. Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú. Mi buen pastor, nadie hace regresar mi corazón como tú. Jesús, Jesús, eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí, completo estoy, no necesito más. No necesito más, no necesito más que tu presencia en mí, Señor. Levanta tus manos y dile: no necesito más. Te quiero a ti, Señor. Aleluya. Hoy vengo a ti, Señor. Hoy vengo a ti, Señor, reconociendo ante tu majestad mi necesidad.
te necesito a mí. Vamos, dile, tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Que se oiga tu voz. Y sé muy bien que lo que comenzaste en mi corazón, aleluya, lo perfeccionarás. Y fuera de ti, nada deseo, por ti, nada soy. Vamos, díselo, Jesús, Jesús, la plenitud del Padre eres tú, mi buen pastor. Nadie hace rebosar mi corazón como tú, Jesús, Jesús. Eres mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí. Completo estoy, no necesito más. Perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu gracia, perfeccióname en ti. Dile, Jesús, 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 la plenitud del Padre eres tú, mi buen pastor. Nadie hace rebosar mi corazón como tú, Jesús, Jesús. Eres mi herencia, mi porción, mi todo. Ya no vivo yo, vives tú en mí. Completo estoy, no necesito más. No necesito más. Te necesito a ti, Señor. No puedo vivir sin ti, Señor. No puedo sin ti, Señor. Jesús, tú eres mi porción. Vamos, levanta tus manos y adoremos. Pero también levanta tu voz y dile, Jesús, eres mi porción. Eres mi rey, eres mi Señor. Teniéndote a ti, no necesito más. Aleluya. Teniéndote a ti, no necesito más. Aleluya. Adórale, iglesia, adórale. Levanta tu voz y derrama tu corazón delante de Él. No puedo más sin ti, no puedo más sin ti, Señor. Aleluya, te necesito a ti, más y más. Mi porción eres tú. ¿Cómo está? Sí, no lo oigo muy bien. No se oye muy animado. Mi esposa no nos acompaña esta mañana. La invitaron a compartir a la iglesia de Santiago. Y yo espero en Dios que, bueno, Dios pueda obrar, ¿verdad?, por medio de la palabra que le ha dado y que pueda bendecir a nuestros hermanos en la iglesia de Santiago. Es una
gran oportunidad de poder convivir con los hermanos de Santiago, y bueno, ella está asumiendo el reto de poder estar por allá. Le mando un cordial saludo y primero Dios nos acompaña este martes para estar todos juntos. Vamos a darle gracias a Dios por este día. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que Él pueda hablar a nuestras vidas. ¿Le parece? Incline su rostro, cierre sus ojos para que no se distraiga. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra que has puesto sobre nuestras vidas, Señor. Confiadamente nos acercamos, Señor, ante tu presencia, buscando la revelación de tu palabra, Señor, para que ella nos edifique, Señor. Padre, muévenos, ayúdanos a salir de ese confort que tenemos, de esa pasividad, de esa tranquilidad, que no nos amoldemos a este mundo, Señor, sino que verdaderamente cada palabra, Señor, venga a confrontarnos y que pueda ayudarnos a transformar nuestra vida. Tállanos, moldéanos, Señor, haznos a semejanza de tu Hijo, Padre. Es el propósito de estar en este mundo. Exalta, Dios Todopoderoso, tu nombre sobre todos nosotros y sobre todas las cosas. Glorifica el nombre de tu Hijo, Señor, aquel que fue entregado por nosotros en la cruz. Bendice a tu pueblo, Señor, que todo lo que yo diga o haga, Señor, esté sujeto al orden de tu palabra y que pueda hablarlo con sabiduría, Señor. Gracias por este alimento espiritual que tienes para nosotros en esta mañana. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hemos tomado una serie conformados a su imagen, y hoy tomaremos el último de los temas de esta serie, que es imitadores de Cristo. Esta serie de enseñanzas tienen el propósito de hacernos reflexionar cada una de ellas. Debemos de tomar la palabra de Dios desde ese principio. La palabra de Dios tiene el propósito de hacernos reflexionar todo el tiempo. Tiene un propósito, y ese propósito es que nosotros podamos comprender que el Señor quiere hacer con nosotros. Y para el propósito de esta serie es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito por lo cual hemos tomado esta serie de lecciones, para poder ser conformados a la forma de su Hijo, a la imagen de su Hijo. Hemos hablado de algunos rasgos de carácter que se desarrollan de parte de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo y se hizo hombre. Esos rasgos de carácter deben de ser moldeados en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de tal forma no solamente diremos que somos creyentes, sino que verdaderamente daremos muestra de que somos creyentes, porque nuestro testimonio será la mayor evidencia de que hemos creído en Jesucristo. Es lamentable, es muy lamentable que hay muchas personas que sabemos que han conocido de Jesucristo, que sabemos que han llegado a los pies de Cristo, que los hemos visto en las iglesias, hoy ya no están. O muchos de ellos viven una vida muy diferente a lo que predican. Y eso es algo que verdaderamente afecta mucho a la iglesia. Hacen exactamente lo contrario a lo que predican. Muchas personas conocen la palabra de Dios, la estudian, pueden preparar sermones, pueden predicar, pero su vida afuera de estas cuatro paredes es muy diferente. Por eso es que estamos pidiendo que el Señor nos conforme a su imagen y que vivamos verdaderamente esa vida en Cristo fuera de este lugar. Recuerde lo que dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. En Mateo 7:20 dice de esta manera: así que por sus frutos lo conoceréis. Y habla de unos falsos maestros que estaban, unos falsos profetas, y dice que para no ser engañados, la mayor evidencia que puede haber es que el fruto que hay en nosotros, lo que nosotros reflejamos, eso es nuestra mayor carta de presentación. Debemos de recordar que no es lo que decimos, recuerde, es lo que hacemos, lo que verdaderamente impacta a la gente, lo que verdaderamente da evidencia de una transformación. No podemos quedarnos con el conocimiento si no lo aplicamos, de nada nos sirve.
tenemos que volver a nuestra cita en la cual hemos desarrollado esta serie, Romanos 8:28. Vamos ahí, por favor. Dice así la palabra de Dios: la obra salvadora de Dios. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Escuche esto, Romanos 8:29. A los que de antemano Dios había conocido, dice que los destinó desde un principio para ser como su Hijo. Hemos sido destinados con un propósito, ¿cuál? Llegar a ser conformados a la imagen de Jesucristo, para que su Hijo fuera el primero de entre muchos hermanos. A los que Dios destinó desde un principio también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. Bendito sea el Señor y Padre nuestro, que nos ha llamado a nosotros y nos ha traído con su amor. Y cuando nos trajo con su amor, también nos hizo justos delante de Él, no por nuestros actos, sino por el sacrificio de Jesús. Eso es una obra maravillosa, y eso ya lo pasamos. Ya estamos siendo justificados delante de Dios por la obra de Jesucristo. Lo que vivimos hoy es esa glorificación, que es el proceso de santificación que vivimos todos los días. Por eso tenemos que ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que ese proceso de santificación se viva todos los días. Hoy estamos bajo el cuidado de Dios. El poder del Espíritu Santo está sobre nosotros, vive en nosotros, actúa a favor de nosotros. Entonces tenemos una gran ayuda para poder llevar a cabo esta encomienda. Somos conformados a la imagen de Jesucristo para tener el perdón, la humildad, el amor, la mansedumbre y la obediencia que el Señor pide de nosotros. Es una obra que no podemos hacer, recuerde. Es imposible en nuestras fuerzas lograr cualquier cambio, pero Dios sí puede. Y nosotros tenemos que confiar en ello. Tenemos que dejarnos llevar, tenemos que ceder, tenemos que decir que esa obra que se está actuando el Espíritu Santo en nosotros se haga viva. Por eso es el llamado hoy. Parece repetitivo y constante, pudiera ser hasta aburrido. Y usted ya lo sabe, usted ya lo conoce, sabe que debe de amar, sabe que debe de perdonar, sabe que debe de ser humilde, sabe de que ser manso, pero nos cuesta trabajo hacerlo. Seguimos batallando con muchas áreas en nuestra vida en las cuales no podemos hacer nada de esto. Nos cuesta trabajo. Esta ausencia de estas características en nosotros, esta deficiencia, o al menos la forma, porque sí podemos amar, pero como le decía la última vez, si solamente amamos a aquellos que nos aman, entonces ¿qué bien hacemos? Si bien es cierto, podemos ser humildes en algún aspecto, en otro no. Y lo que Dios nos pide es que verdaderamente seamos completos y plenos en cada una de estas características. Por eso es necesario que nosotros nos dejemos moldear por el Espíritu Santo. La verdad es que nos cuesta trabajo perdonar, nos cuesta trabajo amar, no nos disponemos a someternos bajo el yugo ligero de nuestro Señor Jesucristo. Renegamos, nos movemos constantemente, se revela nuestra carne, nuestras emociones se manifiestan, y créame, si seguimos actuando conforme a nuestras emociones, nos vamos a ver en problemas, porque son tan cambiantes como hoy sí quiero y mañana no quiero. Hoy estoy triste y cuando estoy contento vengo, y cuando no estoy contento no quiero alabar al Señor. Solamente cuando estoy bien vengo a exponer al Señor, solamente cuando estoy afligido le oro al Señor. Y la verdad es que debemos de agradecerle a Dios, dice la palabra de Dios, por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos de darle gracias a Dios. La verdad es que hemos llegado a ser una iglesia con mucho conocimiento, y no estoy hablando de usted nada más, sino de todas las iglesias,
porque hemos llegado a mucho conocimiento, pero a veces tenemos muy poca práctica. Nos hemos quedado nada más en ese conocimiento y no sabemos todas las citas y sabemos que todas las cosas que nos suceden obran para bien, pero cuando suceden las cosas, ¿qué cree? Nos asustamos, queremos correr, perdemos nuestra fe, creemos que Dios no va a obrar, creemos que Dios ya perdió el control de las cosas, nos angustiamos de una manera desesperada porque creemos que las cosas no van a obrar para bien de nosotros. Hemos sido llamados a salvación, sí, pero si nada más nos quedamos con la salvación, seremos seres imperfectos. Mientras estemos en este mundo, el Señor va a seguir obrando con nosotros, gústenos o no nos guste. Hemos sido llamados, predestinados y justificados para que seamos semejantes a su Hijo. Para eso es el llamado, para que seamos semejantes a su Hijo. Mi esposa compartía el viernes pasado y hablaba, dice, ¿te ha tocado parejas o ha escuchado usted de personas que tienen 18 años o más en el Evangelio y todavía tienen los problemas con los que iniciaron en el Evangelio? O sea, no han salido de ese problema. Asisten a la iglesia, pero no hay cambios en su vida. Y no habla más que, no hay una disposición a ser sensibles a lo que Dios quiere hacer. Levantamos argumentos, levantamos excusas, somos buenos para poner pretextos, pero no cedemos ante la transformación del poder del Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no nos puede cambiar? Sí, pero no nos va a caer un rayo para cambiarnos. El Espíritu Santo puede cambiar cualquier corazón. Si ha cambiado el mío, ha cambiado el suyo, puede cambiar cualquiera. Yo sé, cuando escuchamos este tipo de enseñanzas podemos llegar a pensar, es demasiado lo que el Señor pide, yo jamás voy a poder ser como Jesucristo. Pero ni siquiera queremos intentarlo muchas veces. Lo que Dios pide con nosotros, como amar como Él, como perdonar como Él, como ser humilde como Él, como ser manso como Él, es un nivel alto, es un estándar alto. Y debemos de esforzarnos por lograrlo. Debemos de ser sensibles. Hay hombres y mujeres de Dios que han logrado, no la perfección, pero han logrado esforzarse a tal grado que su vida da un testimonio de que verdaderamente aman a Cristo. Su vida habla de que verdaderamente están tratando de ser conformados a la imagen de Jesucristo. Quiero tomar una parte de la Escritura esta mañana para comprobar que sí es posible que humanamente, con todas nuestras deficiencias, podamos nosotros asemejarnos a Jesucristo. Vaya por favor a 1 Corintios 11:1 si es tan amable. ¿Ya está ahí? Ayúdeme a leer, ¿cómo dice? Sed imitadores ¿de quién? De mí, así como yo de Cristo. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Esta frase, más que una invitación, es un reto que hace el apóstol Pablo a los habitantes del pueblo de Corinto. Él reta a que lo imiten a él, pero dice, como yo imito a Cristo. La pregunta obligada es, ¿usted podrá hacer esa invitación? Usted y yo podremos hacer esta invitación y decir, imítame a mí,
hazlo como yo, así como yo lo hago. ¿Sería usted capaz de utilizarse como ejemplo de amor? Así podría usted decirle a sus hijos: así como me ves amar a mi esposa, a tu mamá, así debes de amar tú a tu esposa. Así como me ves como yo actúo, tú debes de actuar. Eso es lo que le está diciendo. Y podríamos utilizar: así como me ves cumplir con mi trabajo, así debes de cumplir tú con el tuyo. Así como me ves tratar a las personas mayores, así debes de tratarlas tú. Así como me ves amar a Dios, así debes de amar tú a Dios. Así debes tú de honrar a Dios, así debes tú de orar, así debes tú de estudiar la palabra, así debes tú de servir a Dios. Así como yo lo hago, así debes de hacerlo. Esto debe de hacernos reflexionar, porque si no lo estamos haciendo, o si no estamos actuando de esa manera, entonces ¿qué estamos pasando para que nuestros hijos nos imiten? ¿Qué van a imitar de nosotros nuestros hijos? ¿Nuestras malas palabras? ¿Nuestros arranques? ¿Nuestros malos comportamientos? ¿Nuestro rencor? ¿Qué van a imitar? ¿Qué quiere que su hijo imite de usted? Esta cita de la cual estamos leyendo y que estamos desarrollando no es una cita aislada. No quiero tomarla únicamente, de esa tomó. No, la realidad es que es el colofón o la conclusión de una serie de instrucciones que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Esa es la realidad. Ahí está haciendo él una serie de exhortaciones y de recomendaciones que comienzan muchos capítulos antes. Creo que empieza desde el 8. Debemos de recordar que la Biblia, ha sido separada de esta manera en versículos y capítulos para nuestra facilidad, pero en realidad esta es una carta completa que debería de leerse como tal. Nosotros la hemos seccionado para que nosotros en el tiempo moderno para poderla leer de esa manera y rápidamente llegar a la cita, pero nosotros debemos de leerla tal cual, completa. Entonces esta no es más que la conclusión de lo que les acaba de decir hace unos capítulos anteriores, o hace unos párrafos anteriores, unos renglones anteriores, para que quede muy claro. Algunas de estas recomendaciones que hace el apóstol Pablo son el amor que se debe de expresar a los recién convertidos y no ser piedra de tropiezos en sus vidas y hacerles caer a consecuencia de lo que comemos o lo que no comemos. La conciencia de unos con los otros, ¿verdad? Dice, si bien es cierto, puedes comer de esas cosas por amor a tu hermano, no lo hagas, para que no lo hagas caer. ¿Cuántas cosas nosotros debemos de dejar de hacer? No porque sean malas, sino porque dan mal testimonio o podemos hacer caer a un hermano débil en la fe. Otra de las cosas que viene dentro de esas recomendaciones es lo que hace el apóstol Pablo cuando dice que él rechaza cualquier sustento que se le pudiera dar, sabiendo que es un derecho, porque dice que el que predica el evangelio puede vivir del evangelio, pero dice que él rechaza esa autoridad o ese derecho de ser sustentado por amor a los recién convertidos, porque ¿cuántos hay que no? En un momento dice, no, lo que pasa es que ahí es puro negocio, nomás le sacan el dinero a uno. Entonces el apóstol Pablo le dice a los de Corinto, no vengo por su dinero, no se preocupen, no vengo para que me den. Yo me preocupo más para que ustedes entiendan, crean, se transformen y conozcan el evangelio. Y cuando lo entiendan, entonces sabrán que el obrero es digno de su salario, pero hasta que lo entiendan. A ese derecho se rehusaba Pablo. Otra de las recomendaciones que le hace
es la empatía que tenía Pablo con todos aquellos con los que convivía. Dice que se hacía con los gentiles gentil. ¿Para qué? Pues para convivir con ellos. Dice que se hacía con los judíos judío. ¿Para qué? Para convivir con ellos. A semejanza de que tenía la facilidad de poder estar en cualquier círculo social conviviendo con los demás. Pero él tenía un propósito específico. ¿Cuál era? Compartirles el evangelio. Dice, me hago como ellos para llevarles las buenas nuevas. Podemos acercarnos con aquellos que juegan fútbol, claro, y debemos de tener un buen tema de conversación, porque no toda la gente le vamos a poder abordar de esa manera. Tenemos que tener temas de conversación de la mecánica, quizás del fútbol, quizás del béisbol, pero tenemos que ir con un propósito. ¿Cuál? Llevarles la palabra de Dios, que el evangelio llegue a sus vidas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que se hacía de esa manera. Dice, me vuelvo como ellos, tratando de encontrar algo en común, solo para que sea posible salvarles. Estas son una serie de recomendaciones que viene y ahí culmina con esa frase. ¿Cuál? Sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Este reto, o este gran compromiso que tiene el decir, sean imitadores de mí, no solamente lo dijo en esta iglesia. Encontramos esta misma referencia en el libro de los Filipenses 3:17. Acompáñenme, por favor, vamos a leerla. Filipenses 3:17. Y hasta ahí, como dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tal parece que era una práctica común en el apóstol Pablo poder utilizar esta referencia. ¿Cuál? Imítenme a mí, vean como yo lo hago, háganlo como yo lo hago. La Nueva Traducción Viviente dice, amados hermanos, tomen mi vida como ejemplo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Tan solo unos versículos antes de lo que acabamos de leer, expresa el mismo apóstol Pablo que no ha llegado al nivel que debe de llegar. Mas sin en cambio se atreve a decir, imítenme a mí. ¿De qué forma? No lo busque. Filipenses 3:12 dice, no es que haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido en Cristo Jesús. 5 versículos anteriores acaba de decir esto, y ahorita él dice, sean imitadores de mí. Se esfuerza, como usted y yo debemos de esforzarnos, como usted y yo debemos de hacer las cosas para poder llegar ¿a qué? A esa semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Él ha depositado su fe en la salvación que ha llegado y en la resurrección que le espera, como usted y yo tenemos. Tendremos aflicciones definitivamente, pasaremos por dificultades, claro, tendremos oposición, sí, pero usted le ha sido depositado algo hermoso que es la salvación y la promesa de una resurrección con Cristo. ¿O no es así? Entonces, ¿por qué entonces no nos esforzamos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Los versículos más adelante, él vuelve a hacer mención que busquen imitar su comportamiento y dice, no lo busque. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, eso haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron lo que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes.
Cuando dice, sed imitadores de mí, no es un acto de arrogancia, ni se está jactando. Tampoco se creía una persona sin pecado. Lo acabamos de leer. No es que he sido ya sea perfecto, pero estoy siendo transformado y me esfuerzo por hacerlo. En ese momento, la iglesia de Corintio no tenía la Biblia como usted y yo la tenemos. La iglesia de Corintio solamente tenía el mensaje que llevaban los apóstoles o aquellos que predicaban el evangelio. Por eso Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque pues no podían leer la historia que usted y yo estamos leyendo hoy. Él vivía el evangelio, su vida reflejaba el evangelio y era lo que él quería hacer a los demás. ¿Qué quería llevar a los demás? Muchos no sabían quién era Jesús y él les presentaba a Jesús con su vida. Pregunto, ¿usted puede, o nosotros podemos con nuestra vida testificar de Cristo? Dice una frase que me encanta: ten cuidado con tu vida. Tal vez sea la única Biblia que las personas vayan a leer en su vida. Refleja a Jesús. Quizá mucha gente nunca alcance a ver o a leer la Biblia. ¿Usted con su vida refleja el evangelio? ¿Yo con mi vida reflejo el evangelio? Eso es algo que tenemos que reflexionar. Pablo sí. Pablo reflexionaba y con su vida testificaba del evangelio de Jesucristo. Se atrevía a decir, imítenme a mí. Dentro del mundo cristiano, el apóstol Pablo es una de las personalidades más destacadas. Trabajó incansablemente en la obra. Levantó iglesias, tuvo arduos trabajos, extensos viajes, enfrentó innumerables peligros solo para llevar el evangelio de Jesucristo. Cuenta que fue apedreado, que fue azotado, que estuvo en naufragio un día y una noche, que fue encarcelado durante años y que finalmente fue ejecutado, es decir, que tuvo que morir a consecuencia de la predicación de la palabra de Dios. Pero ¿en qué podemos imitar usted y yo a Pablo? ¿Qué rasgos podemos tomar del apóstol Pablo que podemos aplicar nosotros a nuestra vida? 1. Él era un ser convertido. Él verdaderamente dio testimonio de su transformación por medio de su vida. No podemos pasar por alto de qué forma él fue transformado. Sabemos cuál era su pasado, sabemos cuál era su trasfondo, un perseguidor de cristianos, y después de eso, un apasionado predicador de la palabra, entregando su vida para predicar el evangelio. Quizás usted y yo no sufrimos ese tipo de conversión tan directa, como que el Señor nos hablara y tuviéramos que caer al piso a consecuencia de ello y quedáramos cegados 3 días. Pero ese mismo Dios que obró en la conversión de Pablo, ¿qué cree? Obró en su conversión y en mi conversión. Es el mismo, no es un Dios diferente. Quizás usted no lo tuvo que tumbar de donde estaba, porque dicen que algunos escritores dicen que estaba en un caballo, otros dicen que estaba parado. No vamos a entrar en esa conjetura, pero bueno, de que lo tumbó, y de que tocó el piso, y que se levantó de ahí como una persona nueva, se levantó. Le dice, escuchando una voz directa que le dice, cuán difícil es darte de golpes contra la pared, le dice a Pablo. Otra versión de la escritura dice, solo los tontos pelean contra mí. ¿Se acuerda eso de qué duro es darte de coces contra el aguijón? Le dice, qué duro es darte
golpes contra la pared, Pablo, pero vas a ser instrumento mío, dice, como usted y yo podemos ser instrumentos del Señor hoy, si verdaderamente nos entregamos. Ese mismo Dios es el que está obrando en usted y en mí. ¿Qué diferencia hay? Aquellos que conocieron a Saulo, su anterior nombre, Saulo de Tarso, estaban completamente asombrados por el radical cambio que tuvieron. Quizás, como algunos de nosotros, que la gente está asombrada por el cambio radical que hemos vivido cuando llegamos a los pies de Cristo. Porque si nos hubieran conocido antes, wow, al menos yo, hermano, yo doy testimonio de ello. Esa reconversión tan radical la narra en Hechos 9:21 y dice: todos los que oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y para llevarlos encadenados ante los sacerdotes y principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. De ese tamaño podemos imitar que la entrega en cuanto a la conversión. Lo mismo sucede en usted y en mí, y en todos aquellos que somos llamados para salvación, para testificar de esa obra transformadora en nuestras vidas. Debe de haber un antes y un después en nuestras vidas. Como creyentes, era antes de Cristo. Sí, así era antes. Yo hacía todo eso antes. Yo trataba de esa manera a mi esposa. Yo no era atento con mis hijos. No estaba al pendiente de ellos. No suplía lo necesario en mi casa. Pero el Señor me ha transformado. Y hoy puedo dar testimonio de ello. ¿Soy un hombre perfecto? No, como muchos de nosotros. Pero el Señor sigue obrando. Otro de los rasgos que podemos imitar de Pablo es el amor que tenía por los otros. Dice la Escritura en 2 de Corintios 12:15, acompáñeme por favor. ¿Está ahí? Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío. Y aún mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. El apóstol Pablo estaba dispuesto a practicar ese amor sacrificial del cual hemos hablado. ¿Cuál? Buscando el beneficio de los demás antes que el mío. Ese amor de servicio, ese amor de entrega por las almas, dispuesto a gastar su vida para que otros conocieran el Evangelio. De hecho, cuando escribe esta carta, tan solo unos versículos anteriores dice que está en la disposición de volver a visitarlos. Pablo escribe al menos 2 cartas y dice que quedó pendiente una para la iglesia de Corinto. Pero él tenía toda la disposición. Deseo ir a verlos para llevarles la palabra de Dios, dice. Otro de los rasgos que podemos imitar del apóstol Pablo es su amor por la predicación del Evangelio. Incansable predicador, incansable misionero. Comprendió perfectamente cuál era su llamado y su propósito, y estaba dispuesto a todo para cumplirlo. El amor por las almas en él era más que evidente. Más de alguna vez dice: he sufrido dolores de parto por ustedes. He aguantado de ustedes muchas cosas, solo para que la palabra de Dios se haga viva en ellos. Innumerables viajes misioneros, cartas llenas de aliento y exhortación a las iglesias.
el entendimiento para poder formar a sus discípulos. Tenemos cartas de sus discípulos escritas a Timoteo, a Tito, obrero incansable, siempre utilizando su vida como ejemplo para aquellos que están dispuestos a realizar una obra misionera. De hecho, cuando alguien en un grupo de misionero se toma la vida del apóstol Pablo como un ejemplo para poder hacer la obra misionera. ¿Por qué? Porque él es el misionero por excelencia, con el propósito de que, pues, de llevar el evangelio a otros lugares. Pablo, con el deseo de poder compartir el evangelio, de hecho es tan significativo su participación dentro, que la mayoría de las cartas que leemos en el Nuevo Testamento son de él. Corintios, Filipenses, Hebreos, la mayoría de esas cartas están escritas por él, por el amor al evangelio. Su vida de oración, su perseverancia ante los padecimientos, su amor por predicar el evangelio es algo que usted y yo debiéramos imitar, estar dignos a imitar. Otro rasgo que podemos imitar del apóstol Pablo es su humildad. Él entiende con rapidez que nada de su vida anterior, de nada de lo que había aprendido, era algo que él pudiera presumir a los demás. Comprende que todo el conocimiento que había adquirido, y vaya, que era un maestro de la ley, y para ser un maestro de la ley en esos tiempos se tenían que aprender literalmente la palabra de Dios de memoria. Nada de lo que él había aprendido hasta ese momento le servía para lo que había aprendido. Era más grande, más significativo el conocimiento que había adquirido al llegar a Cristo que lo que había aprendido anteriormente. En Filipenses 3:8 le escribe a la iglesia: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero por basura a fin de ganar a Cristo, dice, y llegar a ser uno con Él. Yo ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Dios, Él se basa en la fe. Pablo perdió todo: su empleo, su reputación, su seguridad física, sus amigos, y por último perdió la vida. Pero la ganó en Cristo. Debemos de imitar al apóstol Pablo, de tal forma que podamos comprender que no es nuestra capacidad, no es nuestra habilidad, no es nuestra cualidad, no son nuestros recursos lo que nos hace ser una persona bendecida. Debemos de quitarnos de la mente que ser bendecido es tener dinero, porque creemos que la persona que es bendecida es la que tiene dinero, y hay gente que tiene mucho dinero y no es bendecida. Hay muchas más bendiciones, y una de ellas se le ha otorgado a usted y a mí, pero como no la vemos, no la valoramos. Es la salvación. Eso es ser bendecido. Como no la tenemos ahorita, no la valoramos. Pero ¿qué creen? Es una promesa de Dios. Y eso vale más que mucho dinero, que muchas casas, que muchos carros. La salvación. ¿De qué nos sirven títulos honoríficos o no sé, recursos? Todo eso se va a quedar aquí. ¿Qué tal una vida eterna con nuestro Creador, con nuestro Señor? Pues algo maravilloso. ¿Cuántas cosas aventó Pablo o desechó Pablo para vivir una vida en Cristo? Dicen que la salvación es gratis, pero ¿qué creen? Nos cuesta todo.
¿Por qué? Porque tenemos que despojarnos de aquello que nos estorba. Nuestro título puede ser un estorbo. Nuestro dinero puede ser un estorbo. Nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestra inteligencia. Porque si actuamos conforme a nuestra inteligencia, pero no conforme a la palabra de Dios, es un estorbo. Debemos de reconocer en Pablo también la característica de su gran dominio propio. Primera de Corintios, no lo busques, solo anótelo. Primera de Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo siendo heraldo para todos, yo mismo venga a ser eliminado. Se sujetaba. Pablo entendía que tenía que sujetar su cuerpo. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Otra versión dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a todos o a otros, yo mismo quede descalificado. Esto es sujetar la carne, golpear mi cuerpo y ponerlo en servidumbre. Cuando habla que pueda perder su privilegio de anunciar el Evangelio, no quiere decir que no tenga la oportunidad de hacerlo, sino que al dar un mal testimonio, ¿qué cree? La eficacia de la palabra de Dios se diluye ante un testimonio incorrecto. Si no sujeto mi cuerpo y yo doy un mal testimonio, no sea que yo siendo heraldo de muchos pueda perder la oportunidad de seguirles compartiendo el Evangelio a ustedes. ¿Por qué? Porque mi testimonio habla antes que lo que yo estoy diciendo. Es fácil decir a otros cómo vivir y no respaldar con nuestra vida lo que decimos. Debemos practicar lo que predicamos. La eficacia de la predicación del Evangelio se pierde cuando alguien no vive lo que enseña. Prosigamos a la meta, dice Pablo. No dejemos que el cuerpo haga lo que quiere hacer, porque el que cree que busca el cuerpo, el placer, el descanso, la diversión, la atracción, hoy no me levanto, hoy no voy, hoy no oro, hoy no leo, eso no es del Espíritu, eso es de la carne. Y a veces a la carne le damos lo que quiere. Otro rasgo que podemos imitar del apóstol Pablo es su vida, su concepto de la vida como cristiano. Cuando dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos confirma por medio de esta enseñanza el apóstol Pablo de la crucifixión de nuestra carne, de la verdadera vida en Cristo, con esa plena confianza de que si vivimos, de Cristo somos, y si morimos, con Él vamos. Así que si nos quedamos o nos vamos, con Él estamos. Pero la parte que nos incomoda es esa de que si vivimos, vivimos para Cristo, porque aquí estamos, entonces debemos de vivir para Cristo. La meta de Pablo, como la de todos nosotros, no debe de ser el reconocimiento humano, ni el placer, ni el oro. Pablo estaba completamente comprendido de que su obra no consistía en tener ninguna de estas cosas que le acabo de decir. Él comprendía que su obra estaba en llevar el Evangelio.
Yo pregunto, ¿qué acaso no es lo mismo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué no es acaso lo que a nosotros nos debe de llamar? Si bien es cierto, debemos de trabajar, no digo que no. Debemos de cumplir con actividades con nuestra familia, no digo que no. Pero no debe de ser la misma pasión de nosotros por compartir el Evangelio a otros. ¿Cuántos hombres en este mundo entregan totalmente sus profesiones, sus carreras, así como lo hizo Pablo, para entregarse totalmente al ministerio cuando fue llamado a servirle? ¿Qué existe algo más maravilloso que desgastar nuestra vida, como le acabo de decir? ¿Qué? Sirviendo al Señor. ¿Existe algo más maravilloso? ¿Debemos de cumplir con nuestras funciones? Sí. ¿Con nuestras responsabilidades? Sí. Pero debemos de desgastar nuestra vida en algo que sea eterno. ¿Cuál es nuestra meta como creyentes? ¿A qué le ponemos más énfasis? Si solamente nos complacemos con venir una sola vez los domingos a la iglesia o los martes y no tenemos verdaderamente una vida como creyentes, entonces hay que reflexionar al respecto. Pablo quiere que para todos el vivir sea Cristo y el morir sea una ganancia. Que para todos nosotros el vivir sea estar con Cristo en este mundo, pasando aflicciones, pasando pruebas, pasando luchas, pasando dificultades, sí, pero en Cristo. Y cuando nos toque partir de este mundo, ya es ganancia, dice Pablo. El morir ya es ganancia, porque tenemos la certeza de una vida eterna con Él. Quiero cerrar de esta manera. Como creyentes debemos de imitar los buenos ejemplos, no solamente de Pablo, sino todo aquel que verdaderamente vive una vida como cristiano. Escribe el apóstol Juan en su tercera carta, tercera de Juan 1:11: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tercera de Juan 1:11. El reto está en que todos debemos ser imitables. Todos debemos de ser imitables. Y con la reflexión que le llevé al principio de lo que de esta enseñanza, que es: ¿usted se atrevería a decirle a su hijo que hiciera las cosas como lo hace? ¿Usted se atrevería a decirle a su hija que lo haga las cosas como usted las hace? La realidad es que todos nosotros debemos de ser imitables, pero no nada más a nuestros hijos, sino a la sociedad también, a los que nos rodean. Que vean en nosotros un matrimonio estable, que quieran imitar un matrimonio como el de nosotros. Que vean una persona honrada, que diga: yo quiero ser como esa persona. Justa, honrada, verdadera. Todos debemos de ser imitables. Escribe el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses 4:17: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Así como yo me conduzco, así como ellos se conducen, y habla de un grupo de personas que están ahí, que también están a disposición, así deben de hacerlo. Debemos de ser imitables, no por nuestra perfección, sino por nuestra imperfección. A pesar de ella, a pesar de lo imperfecto que somos, debemos de ser imitables.
En nuestra casa necesitamos ser un modelo. Los padres necesitamos modelar a nuestros hijos. Así como yo lo hago, hijo, así lo tienes que hacer tú. En nuestro trabajo también debemos de modelar. Así como ese es mi trabajador modelo. ¿Por qué? Porque es un ejemplo de honradez, de cumplimiento, de puntualidad, de pulcritud. Este es mi trabajador modelo. En la iglesia, ese es el hermano que nunca falta. Ese es el hermano que está presente. Es el hermano que se le encomienda una tarea y diligentemente la cumple. Ese es el hermano que le podemos confiar una tarea y él la va a hacer. Ahí también debemos de hacer modelos dentro de la iglesia, porque aunque no lo crean, hay gente que no puede ser imitada. Cuando estamos en un lugar público, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos cuando nos toca un rojo y tenemos mucha prisa? Ahí también debemos de ser ante la sociedad como los imitables. Debemos de ser imitables en la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la fe, en la pureza, en la santidad. De eso también debemos de ser imitables. ¿Por qué debemos de ser imitables? Porque estamos siendo observados. Porque la gente nos ve. Porque la gente tiene que decir de nosotros: tú eres cristiano, ¿verdad? Cristo es nuestro mayor modelo. Cristo es el modelo ejemplo, pero nosotros debemos de poder decir, como decía Pablo: imítenme a mí, como yo imito a Cristo. La única forma en la que nosotros podemos verdaderamente imitar a otro, ¿cómo cree que pueda ser? Conociéndole. No podemos imitar a Jesucristo si no lo conocemos. Aquellas personas que imitan a algún comediante, al comediante que imita a algún actor, alguna actriz, a alguien que dice: ay, lo imita muy bien, ¿cómo cree que logró imitarlo? ¿O cómo cree que logró asemejarse tanto a él? Por su constante estar viendo videos de esa persona, cómo actúa, cómo habla, qué es lo que hace, y lo repite y lo repite y lo repite hasta que logra ¿qué? Pues imitar a esa persona en su voz, en sus ademanes, en su forma de todo pero tiene que tener un acercamiento, tiene que conocer a esa persona. Muchos se empapan de su vida, nosotros no vamos a poder imitar a Jesucristo si nosotros no le conocemos. Necesitamos conocerle. Si queremos imitar a Jesucristo, vamos a tener que pasar tiempo con Él. Vamos a tener que estudiar su palabra, vamos a tener que estar cerca de Él. Solo así podremos imitarle. Solo así nosotros podremos ser seres imitables también. Cierro con esta historia. Después de unas grandes heladas en un pueblo en Estados Unidos, el sistema eléctrico colapsó. Se dañaron las líneas de transmisión y los transformadores terminaron, así como el que acaba de pasar hace poquito. ¿Ha escuchado? Bien. Muchas de las familias no tuvieron electricidad, y aún cuando tenían toda la cantidad de aparatos eléctricos en su casa para poder calentarse, comer, cocinar, refrigerar, ninguno de esos les servía. ¿Por qué? Porque les faltaba la electricidad. ¿Está de acuerdo?
Así son muchas vidas sin Cristo. Pueden tener todo: apariencia, atractivo físico, personalidad, oportunidades, educación, ambición, todo excepto el poder interno y la moralidad espiritual. Necesitamos de Jesucristo para que ese poder esté en nosotros y podamos ser transformados. Jesucristo no solo ve nuestro potencial, sino que trabaja pacientemente en nosotros. También nos da el poder de llegar a ser todo lo que podamos ser conforme al sueño y al diseño de Dios, cuando nosotros le permitimos que Él nos moldee. El apóstol Pablo, quien fue un ejemplo preciso de este poder transformador, dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta frase se ha vuelto un cliché. ¿Por qué? Porque para todos decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y quiero levantar una cubeta, o quiero hacer algo que está muy difícil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando leemos esto, muchas veces lo relacionamos con aspectos psicológicos, con aspectos de moda, y podemos llegar a pensar que verdaderamente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando vemos que no lo podemos hacer, entonces dicen: entonces Dios no me fortaleció. Así mucha gente queda frustrada y casi destruida física y emocional y espiritualmente por pensar y actuar de este modelo. La Biblia y el testimonio de Pablo dice: todo lo podemos en Cristo, que quiere decir por medio de Cristo o en la obra de Cristo, no en nuestras fuerzas. Todo lo podemos por medio de Cristo, porque Él nos fortalece. Entonces, esa obra transformadora, esa humildad, ese amor, esa mansedumbre, esa paciencia, todas esas actitudes y rasgos que estudiamos a lo largo de esta serie, y lo que hoy vemos reflejado por medio del apóstol Pablo, es ese amor en Cristo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para actuar de esa manera. Vente, Dani. ¿Cuánta de nuestra vida tendrá el Señor que ordenar? ¿Cuántas cosas tendrá que tratar con nosotros, nuestros rasgos de carácter, nuestras deficiencias? Pudiera parecer desalentadora hasta este punto, y pudiera ser que esta serie de exhortaciones son demasiado duras, pero la realidad es que es amor de Dios. Porque cuando podemos vernos, ver nuestra imagen, ver la imagen que Dios espera de nosotros, que es semejante a su Hijo, podemos decir: no alcanzo, no puedo, es imposible para mí. Y es cierto, somos incompetentes, jamás podríamos hacerlo en nuestras fuerzas. Pero Dios nos ha traído, nos ha llamado, nos ha tomado, nos ha consolado, ha curado nuestras primeras heridas, ha sanado nuestro corazón, nos ha dado fe, nos ha dado esperanza, nos ha consolado muchas veces, nos ha corregido con un amor tan tierno, y nos hemos tropezado y nos ha vuelto a levantar, y nos ha vuelto a tomar, y nos ha vuelto a limpiar, y nosotros nos volvemos a ensuciar, y el Señor nos vuelve a tomar y nos sigue limpiando y nos sigue transformando. Y esa es la obra de Dios incansable sobre
se va a seguir llevando a cabo. Pero qué hermoso es que Dios esté tratando con nosotros. Qué hermoso es irnos despojando el coraje, de la envidia, del resentimiento, de la rebeldía. Qué hermoso es poder ir adoptando nuevos hábitos y características en Cristo. Cuán hermoso es heredar esos rasgos a nuestros hijos. Cuán hermoso puede ser decirle a nuestros hijos: imítame a mí como yo imito a Cristo. Porque estaremos plenos y seguros de que estaremos haciendo lo correcto para ellos, para nuestras vidas, seres transformados por la obra de Dios para nosotros. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso y qué privilegio tenemos nosotros de que el Dios Todopoderoso siga tratando con nosotros. No seamos negligentes al llamado que Dios hace. No seamos insensibles, no tengamos el corazón duro, no seamos rebeldes delante de Dios. Cerramos ante el trato que Dios tiene con nuestra vida. Confiemos que, como dice su palabra, todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Pongamos nuestra confianza en la certeza. Podamos decir como el apóstol Pablo: si vivimos, de Cristo somos, y si morimos, con Él vamos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que tú seas, Padre Dios Todopoderoso, quien pueda ayudarnos, Señor, porque te necesitamos. Cuán difícil y complicado puede ser para nosotros ceder, Señor, ante condiciones como estas. Mi Dios, te rogamos para que tú seas, Señor, ayudándonos a ser conformados a la imagen de tu Hijo, Señor, el primogénito de la creación. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por esta palabra que traes a nosotros, Señor, porque invariablemente, Señor, es algo que Dios que quieres tratar con nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús.